Vamos a empezar leyendo el Salmo número 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace esas cosas no resbalará jamás. Y ahora leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, los versículos del 1 al 8 y después los versículos del 14 al 23. Del 1 al 8. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas otras muchas cosas hay que tomarán para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y en el mismo capítulo vamos al versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, Jesús les dijo: oídme todos y entender. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en su casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar,
porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale contamina, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro, todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. Estimados hermanos y hermanas, ¿se han lavado las manos bien esta mañana? Bien, bien. ¿Y cuánto hace que se lavaron las manos? ¿Y qué cosas han tocado desde entonces? ¿Les parece que son preguntas un poco tontas, indiscretas? De acuerdo. Pero para los creyentes judíos, esas preguntas no eran y siguen siendo nada tontas, haciendo un control muy estricto y permanente para no ser impuros. Hacían un control. Hasta se destruía la vajilla que había sido alcanzada por algo impuro, y hasta se quemaba la ropa alcanzada por la impureza. Era una tradición muy fuerte, y parece que los discípulos galileos no tan estrictos no la respetaban bien, y eso era grave, muy grave para los fariseos y los maestros de la ley que habían venido desde Jerusalén a Galilea. Vale la pena recordar que unos 150 años antes, en la historia de Israel, un rey llamado Antíoco Epífane, que reinó sobre los judíos y quiso cambiar la religión de Israel y quiso que se comiera carne de cerdo, animal impuro para los judíos, y como se negaron a hacerlo, mató a centenares y a miles de judíos. Así que nuestro texto nos habla de una realidad muy fuerte, importante. Lo impuro es peligroso, contagioso, inaceptable para los judíos, algo parecido a la gripe, a la epidemia que estamos viviendo hoy. ¿No han dicho ustedes alguna vez últimamente, no te acerques, ponerte ¿cómo se llama eso? El tapaboca? Pasamos a los versículos 14 y siguiente. Todo eso nos tiene que ayudar a dar todo su valor a las palabras de Jesús. Ellas son revolucionarias para los oídos de sus contemporáneos, y lo más notable es que las comparte con la gente común. Y para ellos y para nosotros son buena noticia. Evangelio, es decir, evangelio, entonces y aún hoy. Nada de lo exterior, lo que viene de afuera, nada nos puede hacer impuros. ¿Qué entendemos? ¿Cómo entendemos ese anuncio? Porque las cosas malas existen. Hay muchas, de diferentes tipos, pero dice Jesús, no tienen el poder de hacernos malos, de dominarnos, de hacernos despreciables para Dios, impuros,
y por lo tanto seríamos rechazados. Sin duda que en el mundo, en la sociedad, hay mucha cosa mala y también se habla del mal de ojo, de las malas ondas. ¿Y quién no lee el horóscopo de vez en cuando por las dudas? Jesús sabía que el mundo, tanto en su tiempo como en el nuestro, está lleno de sufrimiento, de injusticia, de maldad, y por eso Él sanó, ayudó y nos llama a sanar y ayudar. Por eso explica y repite en lo que hemos leído que lo malo entra y sale, pero que nuestro ser profundo, el corazón, en la Biblia el ser profundo es el corazón, que quiere decir sentimiento e inteligencia, a los ojos de Dios no es alcanzado. El problema permanente de la vida humana, de nuestra vida, no es lo que viene de afuera, sino lo que está en nosotros. Jesús nos invita a mirarnos con franqueza y a trabajar sobre nosotros mismos, sobre nuestro interior, sobre lo que nos habita. Ustedes saben que hay una cultura, un modo muy especial que no es mala en sí y que consiste en ser bio, comer bio, vestirse bio, que todo sea natural. Está bien, háganlo si pueden, si lo desean. Pero Jesús nos recuerda que lo esencial para mi vida, para ser sano, con vida para siempre, es mi alimentación espiritual. Es cómo nos dejamos alimentar por su enseñanza y dirigir por su espíritu, y cómo nos organizamos según aquello tan corto e importante: amarás a tu prójimo, te amarás a ti mismo y amarás a Dios. No estoy diciendo, y mucho menos Jesús, lo que quiso, y mucho menos lo que quiso decir y enseñar. No estoy diciendo, y mucho menos Jesús, lo que quiso decir y enseñar, que la enseñanza, la desinfección, no son necesarias, importantes, indispensables. Tampoco estoy invitando a que nos burlemos de los creyentes judíos que 10 veces, 20 veces al día se purifican tratando de ser fieles a Dios, equivocando la forma sin duda, pensamos nosotros siguiendo a Jesús. Por otra parte, aquí en nuestra iglesia de Espronceda tenemos gente que sabe de medicina, médico, enfermera, que nos recuerdan siempre que es importante limpiar, desinfectar, lavar. Pero la pregunta más importante sigue siendo: ¿qué hago yo con mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Qué hago con mis manos limpias, si posible? ¿Qué hago con mi cabeza, con mi corazón, en relación al otro, a ese que viene y pide? ¿Saben ustedes que hay muchos que andan pidiendo, no siempre para algo bueno? ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Me digo a mí mismo, si está mal, por algo será? ¿O que trabaje? Cuando me tocan timbre en mi casa, ¿qué hago? En el Sermón de la Montaña, Jesús dice claramente que amemos, que oremos y que no nos hagamos tesoros en la tierra. Ustedes saben que se ha dicho que los protestantes, los cristianos que vienen del siglo XVI, siguiendo las enseñanzas de Calvino, de Zwinglio, de Lutero,
han inventado el capitalismo, el amontonamiento de la riqueza. No es del todo así. Fíjese lo que escribe Calvino acerca de Mateo 6:16. No amontonen riquezas aquí en la tierra. Y esas son cosas escritas por Calvino. Jesús quiso enseñar que hay que ayudar a los hombres, a los pobres, no solo con lo que nos sobra, sino que no temamos tener que poner en juego nuestros bienes, nuestra fortuna para ayudar. Y si lo disponible no alcanza, sigue escribiendo Calvino, para ayudar, nuestra caridad, nuestra ayuda se tienen que extender hasta hacer disminuir nuestros bienes y nuestras posesiones. Me gusta pensar que debemos desarrollar un capitalismo evangélico, que corresponde a la identidad de nuestra fe y que nuestra relación con Jesús hace nacer, hace crecer, hace arraigar. Resumiendo, somos llamados a no tener miedo de las cosas que vienen de afuera, sino a vivir nuestra nueva identidad, nuestra nueva manera de ser que Jesús nos regala. Un corazón purificado, manos fraternales, disponibles para la ayuda, abiertas. Cuando compartimos el pan y la copa, como hicimos hace un rato, eso es lo que decimos sin palabra, pero muy fuerte. Y es como una oración. Esa oración les invito a escucharla. Jesús, yo quiero que tú me alimentes, que tus palabras, tus ejemplos se instalen hondo en mí, para mi vida, para mis proyectos. Quiero que tú me dirijas, me alimentes, me fortifiques. Tú eres todo lo que busco, lo que necesito, y quiero que en mi vida pueda brillar algo del amor que tú tienes para todo ser, para toda criatura. Amén. Hermanas y hermanos, que Dios nos conceda olvidar todos los miedos de lo que puede venir de afuera y que vivamos sabiendo que Jesús nos da las fuerzas para dar frutos y frutos en abundancia para el bien de los cercanos, de los prójimos y para la gloria de Dios. Amén.